bendiga a cada uno y que hable la palabra. Gloria a Dios, el Señor Jesús les bendiga. Amados hermanos, qué privilegio más grande poderles ver a cada uno de ustedes, podernos gozar en este hermoso culto, ya que a eso hemos venido, amén, a gozarnos en la presencia de Dios. Bendiciones para la zona número 2, que estaba dirigiendo este hermoso culto, y para todas las señoras, señores, jóvenes, todos los que estamos aquí, el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Vamos a abrir la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene ya, amada iglesia? Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, Jueces, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Si no lo ha hallado, ahí está en las pantallas para que lo lea con nosotros y todos nos edifiquemos de la palabra de Dios. Dice su palabra en el nombre de Jesús: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron, y provocaron a ira al Señor. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Quiero meditar bajo el tema: ¿por qué se levantan tus enemigos? ¿Por qué se levantan tus enemigos? Amados hermanos, cada uno de nosotros conocemos a Dios, amén. Conocemos de Él, sabemos de Él, hemos experimentado las bondades de nuestro Señor, y podemos decir con mucho valor que nuestro Dios es un Dios de amor, amén. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, es un Dios que nos arrulla en sus manos, amén. Pero también, amados hermanos, tenemos que lograr entender que todo tiene un límite. Y el Señor en una cierta ocasión, Él habló sobre la humanidad allá en Génesis 6. Y Él describió a la humanidad y dijo acerca de la humanidad que el corazón del hombre busca de continuo el mal. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces, quiero que comprendamos, amados hermanos,
que así como tenemos un Dios de amor grande y misericordioso, que si quisiéramos poner palabras y adjetivos para Él, no nos alcanzaría todo el diccionario, también tenemos que comprender que así como Dios es amor, también es un Dios fuerte y celoso. Amén. Es un Dios fuerte y su palabra le llama fuego consumidor. Amén. Entonces nosotros que vamos caminando por esta vida, tenemos que aprender de los ejemplos que hay en la palabra de Dios para aprender a andar la dirección que a Dios le agrada. Para aprender a dirigirnos conforme a la voluntad de Dios. Porque si aprendemos a andar conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, pues todo va a salir bien. Amén. Porque también es parte de las promesas, también es parte de los principios bíblicos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y si amamos a Dios, quiere decir que también le obedecemos. Y hacemos las cosas como a Él le agradan. Pero hay ciertas situaciones que hacen que los enemigos se levanten en contra de nosotros. Y quiero que esta tarde hagamos un símil con el pueblo de Israel, nos comparemos con ellos. Más que todo con esta generación del tiempo de los jueces, y aprendamos de los errores que ellos cometieron para que a nosotros no nos pase lo mismo. Primero que todo, vemos un gran error que cometió el pueblo de Israel en este pasaje que leíamos específicamente. Se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Muchas veces nosotros, amados hermanos, en las situaciones difíciles, nuestra fe decae, nuestra fe se ve puesta a prueba, no tanto por la dificultad, sino más que todo porque nos olvidamos de que Dios ha hecho grandes maravillas y milagros para con nosotros. ¿O será que Dios no te ha provisto? ¿O será que Dios no te ha guardado? ¿O será que Dios no te ha sanado? ¿No has visto la mano de tu Señor moverse en favor tuyo durante toda tu vida? Yo te pregunto, y tú me dices, hermano, yo he visto la mano de Dios. Yo he visto mover su presencia en mi vida. Yo he visto cómo Él me provee. Yo he visto cómo Él me sana. Pero viene otra enfermedad a tu vida y la fe cae. Y tu fe flaquea. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nos hemos olvidado que así como Dios nos sacó antes de una situación parecida, va a volver a sacarnos de donde sea que estemos. Amén. De donde sea que hayamos caído, Dios va a volver a sacarnos a flote y nos va a dar victoria. Amén. Porque ya lo ha hecho. Y su palabra dice que su poder es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si lo ha hecho en el pasado, si te ha proveído en el pasado, si te ha sanado en el pasado, si ha estado contigo en el pasado, te voy a decir algo que tú ya sabes, pero necesitas recordar. Dios está contigo hoy en día también. No te ha dejado, no te ha abandonado. Él está ahí. Solo tienes que recordar. Tienes que recordar lo que Él ha hecho. Y vas a decir, no, sí, de cosas peores me ha sacado Dios. Esto no es nada. Esto es un chiste. Dios es tan grande. Si Israel
se hubiera recordado de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Dios los libró de las manos de los ejércitos que enfrentaron, no se hubieran ido tras dioses ajenos. Amén. No se hubieran ido tras dioses ajenos. Y ese es el primer error que muchos de nosotros cometemos. Vamos tras los dioses ajenos. El Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para nosotros es lo mismo, hermanos, porque nosotros tenemos el mismo Dios de Israel, el único Dios verdadero, amén, que lo conocemos hasta por su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, con el cual Dios nos ha dado potestad aún hasta de reprender los demonios, de poner manos sobre los enfermos. Conocemos a Dios. No podemos ponerle otro Dios a la par. Y yo no estoy hablando de María, no estoy hablando de José, no estoy hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Estoy hablando de los ídolos que hay en tu vida. Estoy hablando de lo que le quita el primer lugar a Dios. Estoy hablando de aquello que te ha consumido tanto que has dejado de lado la comunión de Dios y que te está robando la fuente de tu bendición. Porque tenemos que comprender esto: la fuente de nuestra bendición es estar cerca del Señor. Amén. Mientras más cerca de Dios estemos, más bendición tenemos. Sí es cierto, hay más prueba, pero así como viene la prueba, también viene la respuesta, también viene la salida. Pero eso es más adelante. Ahorita estamos hablando de la idolatría. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que hay ídolos en nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras propiedades materiales. No nos hemos dado cuenta y creemos estar bien, pero Dios, nuestro Señor Jesús, pasó por un momento parecido. Y usted ya conoce esta historia. Usted ya la sabe. La de Jesús con el joven rico. Marcos 10:17. Nos dice el relato que al salir el Señor Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Si nosotros vemos aquí este pasaje, vemos una prueba que el Señor Jesús le hizo a este joven. Los mandamientos se dividen en dos categorías: los de categoría natural, que son para con nuestro prójimo,
y los de categoría espiritual, que son los que se dirigen hacia nuestro Dios. Entonces Jesús, cuando le habló acerca de los mandamientos, le mencionó los de categoría natural, los que son relacionados a nuestro prójimo. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto va relacionado con nuestro prójimo. Pero fue como para medir el corazón de este joven. Porque si vemos, nos dice la palabra que Jesús le amó. ¿Qué quiere decir esto? Que este joven sí cumplía estos mandamientos. Que este joven sí seguía al pie de la letra estos mandamientos. Pero había dejado de lado los más importantes. Y Dios, con la pregunta que le hizo, o con el requisito que le dio, le demostró lo que él estaba haciendo. Le dijo, vende todo lo que tienes. Para demostrarle dónde estaba su corazón. Para demostrarle quién era el primer lugar en su vida. Si Dios hubiera sido el primer lugar en su vida, este joven no hubiera dudado en hacerlo. Este joven lo hubiera hecho. Y Dios le hubiera multiplicado mucho más. Porque los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, cuando Él les dijo, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Sería más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja. Ya conocemos nosotros ese relato. Entonces los discípulos le dicen, Señor, nosotros que hemos dejado todos, nosotros que hemos dejado nuestra familia, nuestros bienes, nuestras empresas, ¿qué hay de nosotros? Y Jesús les dijo, en el versículo 29 del mismo Marcos 10, Jesús les respondió esta pregunta. Y les dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Mire, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras por persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor Jesús y le damos el orden a nuestra vida necesario, Él se encarga de darnos 100 veces más. Hay hermanos que si no trabajo no como. ¿Y quién es tu proveedor? ¿Tu trabajo es tu proveedor? ¿O quién te puso donde estás? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la sabiduría para llevarte donde estás? ¿Quién te provee cada día? Si logras comprender que no es tu trabajo, que no es tu jefe, que no es lo que haces, sino que es Dios el que te sostiene en su mano, tú vas a lograr vencer y Dios te va a dar 100 veces más. No lo digo yo, lo acabamos de leer, lo dice el Señor Jesús. Pero oiga, dice, recibirás 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Pero dice, con persecuciones, o sea, va a haber pruebas, va a haber dificultad, vas a ser probado, ¿sí? Va a haber momentos difíciles, pero si logras vencer,
vas a obtener lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es el primer lugar en tu vida? ¿Estás cometiendo el mismo error que cometió Israel en el tiempo de los jueces? ¿Estás cometiendo el mismo error por el cual Israel fue diezmado en el tiempo de los jueces? ¿O has puesto tu mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe? ¿Has puesto tu mirada en aquel que te puede responder? En aquel que puede abrir puertas, en aquel que puede callar bocas. Amén. En aquel que va a hacer lo que sea necesario para que tú logres obtener tu bendición. Israel consiguió la tierra prometida, pero se olvidó quién les había dado la tierra. Consiguió la tierra que fluye leche y miel, pero se les olvidó quién se las había dado. Se olvidó quién peleó por ellos. No te olvides tú quién pelea tus batallas. No te olvides tú quién va delante de ti. No te olvides tú quién te da fuerza. No te olvides tú quién es el que te tiene en sus manos. No se te olvide. Y si sabes esto, no importa lo que pase, estate tranquilo. Solo es un momento y va a pasar. Y cuando pase, la bendición va a ser grande. Porque la cosecha, cuando tú siembras, siembras poco. Pero cuando viene la cosecha, se cosecha en grandes cantidades. Entonces tengamos cuidado de la idolatría en nuestra vida. Tengamos cuidado de ponerle un Dios a la par al Señor, de quitarle el primer lugar que Él se merece. Porque si no tenemos cuidado, va a ser el primer motivo por el cual nosotros vamos a tener enemigos que se levantarán en contra de nuestra vida. Es el primer motivo. El segundo motivo por el cual Israel pasó momentos difíciles en este tiempo de los jueces fue la desobediencia. Si hay algo que caracteriza el libro de los jueces, es la anarquía del pueblo de Israel. ¿Qué es anarquía? Nos dice el diccionario que la anarquía es la ausencia de toda estructura gubernamental de mando. Es la ausencia de las normas, la ausencia de la autoridad y la ausencia de la jerarquía. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en olvidar quién es nuestra autoridad, quién está sobre nosotros. Hay algo que es muy común que digamos, y es: a mí nadie me manda. Es algo muy común. A mí nadie me dice cómo hacer las cosas. ¿Desobediente? ¿Hay alguien que esté encima de ti? ¿Hay alguien con una mayor autoridad sobre ti?
Y si hay algo que a Israel le faltó en este tiempo, fue someterse a la autoridad de Dios. Porque si continuamos leyendo el texto de Jueces 2, vemos que Dios levantó jueces para que pudieran guiar al pueblo de Israel en el camino de Dios. Pero muchas veces ni a los jueces escuchaban, que eran levantados para liberarlos del yugo que se les había puesto. Muchas veces eran naciones vecinas que los habían esclavizado. Eran naciones vecinas que los saqueaban y los dejaban sin alimento. Pero preferían alejarse de Dios y de los jueces que Él les había puesto y buscar los dioses ajenos. Y buscar los dioses de otros pueblos. Nosotros, amados hermanos, tenemos una autoridad dada por Dios. Llámelo líder, llámelo pastor, llámelo como quiera. Pero muchas veces, cuando estamos escuchando palabra de Dios, nos enojamos contra el hermano que está predicando porque lo que predicó no nos agradó. Porque lo que se habló no fue de nuestro agrado y salimos hablando que este hermano contra mí la tiene. Este hermano contra mí la agarró. Y yo te voy a decir algo. No es el predicador. Es Dios el que quiere hablar a tu vida. Y quiere advertirte que lo que estás haciendo está mal y te va a llevar a un punto en el cual tú vas a caer. En el cual tú vas a sentir que estás acabado. Si sigues por el camino que estás caminando y no te apartas cuando Dios te advierte, pues vas a ver las consecuencias. Así como Israel, que no quiso escuchar la voz de los jueces que Dios puso sobre ellos y que quisieron hacer lo que se les daba la gana. Hermanos, nosotros no estamos aquí para decirles cómo vivir la vida. Estamos aquí para decirles cómo a Dios le agrada que vivamos. Si lo hacemos o no, es libre albedrío de nosotros el hacerlo. Pero nosotros tenemos que advertir que si no seguimos y obedecemos lo que a Dios le agrada, van a haber consecuencias en nuestros actos. Y después no podemos culpar a Dios por lo que nos está pasando, porque son consecuencias de nuestras decisiones. Y no podemos decir, ay, es que estoy en una prueba. No, no estás en prueba. Estás cosechando lo que sembraste. ¿Me oyó? Porque prueba viene de parte de Dios cuando Él te va a bendecir. Pero está la otra parte, que es la dificultad que viene cuando es por parte de nuestra desobediencia. Cuando es retribución por lo que nosotros hayamos hecho o no hecho. Porque son las dos cosas. Porque dice Santiago 4:17, ¿qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
tanto como si hacemos o dejamos de hacer, va a haber consecuencias. Y después no podemos estarnos quejando con Dios, porque es parte de lo que sembramos. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y ya lo hemos leído en varias ocasiones, la ley de la siembra y de la cosecha. Vaya conmigo. Perdón, me había ido a Efesios. Dice en el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. No podemos nosotros confundir la prueba con la dificultad que viene a causa de nuestra desobediencia. Porque todo lo que pasó Israel en el tiempo de los jueces, si usted lo lee, todo el libro de los jueces es un libro en el que Israel lloró. Israel sufrió. Israel pasó momentos verdaderamente difíciles en todo el libro de los jueces. Pasó momentos de hambre, pasó momentos de escasez, pasó mortandades. Y esto no fue porque Dios lo quisiera así, sino que Dios había dejado que ellos cosecharan lo que habían sembrado. Porque Dios les había advertido: obedezcan mi palabra, obedezcan lo que yo les he dicho, y los haré multiplicar, y los prosperaré, y los bendeciré, si me siguen de corazón. Así le digo el Señor. Pero si se apartan de mí, esta tierra que fluye leche y miel se va a secar y se va a volver desierto. Si se apartan de mí, esos pueblos que yo entregué en sus manos, esas naciones de los que yo les libré y les di su tierra, los entregaré a ellos. Así le digo el Señor. Y eso es lo que pasó en el tiempo de los jueces. Eso es lo que pasó. Nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de no desobedecer a Dios y de buscar siempre su voluntad y hacer lo bueno delante de Él. Y esto estoy hablando en todo momento, porque delante de Él estamos siempre. Amén. Si hay alguien que está con nosotros cada día en nuestra vida, es nuestro Señor Jesús, porque Él lo ha prometido. Amén. Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado, quiere decir que Dios está con nosotros. Nuestro Señor Jesús está con nosotros. Entonces, viene la otra parte. Ya te di dos situaciones en las que se levantan enemigos contra ti. Otra situación es cuando viene la prueba a tu vida. Pero este enemigo, más que un enemigo,
es una bendición. Porque la prueba viene dada por parte de Dios. Y la prueba siempre, y digo siempre, viene acompañada de una bendición. Porque si la prueba ha llegado a tu vida, es porque Dios te quiere bendecir. Y si no, veamos la vida de Job. ¿Quién no conoce la vida de Job? La hemos escuchado en predicaciones. Nuestro pastor nos ha predicado acerca de Job con mucho detalle. Y usted ve la vida de Job. ¿Y qué fue de la vida de Job? Si la vemos, hermanos, lloraríamos. Si nosotros nos pusiéramos en los pies de Job, en esa situación que él, en esa prueba, no situación, en esa prueba que él pasó. Si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Job, hermano, aguantaríamos. Las pruebas que nosotros vivimos hoy en día no son pruebas. Amén. Prueba esa. Le quitaron todo. Su ganado, sus tierras, su familia, su trabajo, porque como no tenía ganado ni tierra, su trabajo también se lo quitaron. Se quedó sin nada. De ser el hombre más rico a ser el hombre más miserable de su tiempo. Y todo esto era una prueba de Dios. Ya oímos, fueron más de 7 años. 7 años, más de 7 años que pasó Job en esta situación. No fue de que llegó la prueba y se arrodilló y oró y ya Dios lo bendijo de nuevo. 7 años. Sin nada. Enfermo. Desahuciado. Porque para el tiempo en el que estaban, la enfermedad que tenía Job no tenía cura. Era para morirse. Póngase en su lugar. ¿Habría seguido mirando al Señor? ¿Habría seguido alabando a Dios? ¿Habría seguido viendo el blanco perfecto? ¿O hubiera dicho como muchos de nosotros, ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué me congrego? ¿Ya para qué ayudo en la iglesia? Necesito más yo. Me hace falta más a mí que a la iglesia. Porque eso vivió Job. Pero ¿qué vemos al final de la vida de Job? Cuando la observamos detenidamente, un hombre que él dice, cuando conoció a Dios, le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y mire qué bonito, en el versículo 10 del capítulo 42 de Job, después de toda la prueba, después de toda la aflicción, dice que el Señor quitó y quitó el Señor. ¿Quién la quitó? No fue el diablo. Aunque Dios usó a Satanás como un medio para poner a prueba la fe de Job, pero no era una prueba que venía por parte de Satanás, no, venía de parte de Dios. ¿Y quién se la quitó? Dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Y ahora nosotros ya leímos
en Marcos 10, Dios no nos ha prometido el doble. ¿Qué nos ha prometido Dios a nosotros? El Señor Jesús, que nos ha prometido, lo acabamos de leer. Cualquiera que dejare casa, tierras, hermanos, hermanas, 100 veces. Dios no le ha prometido el doble. Amén. El Señor Jesús no te ha prometido el doble como le pasó a Job. No, Dios te ha prometido 100 veces. Hermano, ¿no te alegras? ¿No te gozas? ¿No dices, Señor, no importa lo que esté pasando, voy a seguir alabándote, voy a seguir dándote gloria, voy a seguir dándote honra, porque sé que al final de la prueba tú vas a darme la bendición? Al final de esta escasez, al final de esta enfermedad, al final de esta situación difícil, tú vas a levantarme y me vas a poner sobre el lugar alto y me vas a bendecir y me vas a llenar de favores y misericordias y vas a hacer de mi vida multiplicarse, porque en ti está mi confianza. Ya sabes, hermano, qué hacer para obtener bendición. Lo acabamos de leer, lo acabamos de decir. Entonces, cuando se levanten enemigos contra ti, lo primero que tienes que hacer es observar por qué se levantaron. Si fue porque tú desobedeciste a Dios y es parte de una retribución. Si fue porque tú le quitaste el primer lugar a Dios de tu vida y has comenzado a poner otras cosas en primer lugar, que eso es idolatría, y has puesto otro Dios, otro ídolo en primer lugar en tu vida, o si fue el pecado que ha llegado y te ha hecho caer de la gracia y la comunión de Dios, o si es una prueba que Dios ha mandado contra ti. 4 situaciones. 4 situaciones en las que los enemigos se van a levantar en contra de ti. Idolatría, pecado, desobediencia o prueba. Y de esas 4 situaciones, si las ponemos como un 100%, de esas 4, el 75% de las dificultades que vivimos viene por nuestra propia causa. Solo el 25% de las dificultades en nuestra vida vienen como prueba de parte de Dios. Las demás, el otro 75%, vienen porque nosotros nos hemos alejado de su voluntad, nos hemos alejado de su presencia. Entonces, hermanos, ya sabemos qué hacer: acercarnos más a Dios, buscar más el rostro del Señor, buscar más la comunión con Dios. Y cuando estemos en comunión con Dios, esos enemigos que se levantan en contra de nosotros, esos gigantes que vienen en contra de nuestra vida, dejan de ser gigantes y se convierten en situaciones de risa. Porque si el más grande está contigo, todo lo demás se ve pequeñito. Amén. Todo lo demás se ve pequeñito porque el más grande te tiene en sus manos. Sigue adelante, amada iglesia. Continúa viendo ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús. Amén. No te apartes de Él y Él te bendecirá. Puestos de pie, amados hermanos. Recordemos
Si estamos pasando una situación, autoevaluémosla. ¿Por qué es? Y cuando veamos por qué es, vamos a saber cómo responder.